Muy buenos días a todos y les agradecemos muchísimo por estar el día de hoy con nosotros. Tenemos el privilegio de tener a la docente Natalia Andrea Genao para platicar hoy en día sobre los neonatos y la cardiometría eléctrica. Y pues muchas gracias, Natalia. El piso es tuyo. Bueno, muy buenos Bueno, días para todos. Pues hoy estoy aquí. La idea es que vamos a hablar de neonatos y de la cardiometría eléctrica. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, me cuentan cuando todos la estemos viendo. Esperemos. Entonces, pues bueno, ya estamos viendo todos la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí sí lo veo. La intención es que vamos a revisar lo que es la cardiometría eléctrica y la implicación o cómo su aplicación en la parte neonatal. Eh, Verifiquemos que sí nos pase. Entonces, esto es como el enfoque o los temas, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Como la introducción y por qué tocar este tema en la parte de neonatos, cuáles son los fundamentos fisiológicos y pues de acá yo sé, digamos que puede que hoy tengamos un público muy diverso, pero pues la intención es tener como una nivelación y unos conceptos de por qué hablamos como de cardiometría y eléctrica y por qué se utilizan neonatos, pero como repasar esos conceptos clínicos, esos fundamentos fisiológicos en el área de neonatología, cuál es la aplicación de esta cardiometría en el área específicamente ya neonatal y cómo se ha verificado o cómo si existe, digamos, una definición o si se ha comparado con otras tecnologías y ya cuáles son los mensajes finales, digamos, que vamos a tener en esta aplicación de este método y cuáles son nuestros mensajes, pues, como para llevar a casa. Entonces, ¿qué impacto tiene la utilización de... Yo voy a cerrar esta ventanita porque nos tapa mucho las diapositivas. Si en algún momento, como la cierro, no los veo, pero si algo me interrumpen sin problema, que yo pues estoy pendiente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hablar de monitorización hemodinámica en neonatos? Realmente la tecnología ha tenido un impacto muy importante en la sobrevida y sobre todo en la calidad de vida de los neonatos. La implementación de protocolos avanzados en la monitorización hemodinámica ha transformado la calidad de vida de los niños y se ha encontrado que digamos que un cruce de utilización de monitoreo hemodinámico en el área de los pacientes neonatales ha encontrado inclusive una reducción de la mortalidad de hasta el 35% de estos tipos de pacientes y con impactos tan importantes como un 42% digamos, en secuelas tan complejas como la displasia broncopulmonar y hasta un 28% en enfermedades tan graves para estos niños como la enterocolitis. Además, digamos que cosas tan importantes como tener que llevar a los niños a intervenciones invasivas, como es la utilización, digamos, de terapias de alto impacto, de alto riesgo, como el ECMO, por ejemplo, o tener
o poder tomar decisiones rápidamente. Es también alguna de las intervenciones o de las acciones que vale la pena impactar o por lo que vale la pena tener monitoreo hemodinámico avanzado en estos niños, pero además existe, por ejemplo, mm, puntos especiales o grupos muy específicos para los neonatos que llaman la atención y son lo que conocemos como los prematuros extremos o los niños más pequeñitos, como por ejemplo son estos niños menores de 28 semanas, en los que se ha visto que si estos niños pueden acceder a monitoreo hemodinámico avanzado, pues tienen mejores resultados que en aquellos pacientes en los que no hay estas posibilidades. Entonces, por eso, pues cada vez más se evoca a poder tener opciones de protocolos de monitorización hemodinámica avanzada para transformar la posibilidad de que no solo estos niños sobrevivan, sino que sobrevivan mejor. Y entonces, digamos que ya entrándonos a lo que es la definición o empezando a hablar un poquito de la fisiología y el concepto de los neonatos, todos cuando pensamos en un recién nacido, pues uno se imagina, digamos que esta imagen que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Los bebés son tiernos, ¿cierto? Uno siempre se imagina como esa imagen de un adulto pequeñito en un frasquito pequeñito, tierno, y pensamos probablemente erróneamente como que los niños son adultos pequeños, ¿cierto? Pero finalmente cuando hacemos el enfoque fisiológico y de los conceptos de cómo funciona o ese cuerpo y ese concepto fisiológico, pues realmente los niños no son adultos pequeños. En el concepto y en esa maquinaria, digamos, fisiológica, nada más lejano de eso, porque los niños pues no son adultos pequeños. Yo, o cuando los que estudiamos o nos gustan los niños, los recién nacidos más o menos serían en un concepto como es como un extraterrestre en vía de desarrollo, porque muchos de sus conceptos fisiológicos son absolutamente diferentes a un adulto y eso tiene que ver como con esos, de alguna manera, porque fisiológicamente son la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, tiene todos unos cambios y por eso uno tiene que tener muy claros como esos conceptos fisiológicos y muchos de los órganos aunque ya funcionan en la vida intrauterina, la salida a la vida extrauterina tiene un funcionamiento diferente, paralelo, y tiene esa transición, unos conceptos completamente diferentes. Entonces, por eso es muy importante entender cómo es ese tránsito y entender que efectivamente no son iguales ni similares y que hay que tener unos conceptos distintos para poder hacer como esa apreciación de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, es para entender esa adaptación neonatal, algunos de los órganos ya se están acomodando, pero realmente la adaptación neonatal cardiovascular es probablemente la que tenga mayor trascendencia y pues es en la que voy a hacer énfasis porque finalmente pues acá vamos a hablar sobre todo de esa parte del monitoreo cardiovascular. Entonces vamos a tocar un poquito esos conceptos, ¿cierto? En la vida intrauterina, en la transición circulatoria intravascular, muchas estructuras anatómicas se modifican completamente al nacer. Y eso sucede básicamente porque en la vida intrauterina, la parte pulmonar, o sea, el corazón
solo está funcionando, por decirlo de alguna manera, el lado derecho del corazón, porque en la vida intrauterina el pulmón no está funcionando. El pulmón en la vida intrauterina está lleno de agua, ¿cierto? Está lleno de líquido que contiene un montón de otras soluciones, porque esa parte respiratoria, pues básicamente la asume la placenta. Y el lado izquierdo del corazón del niño no está asumiendo, digamos, esa parte de repartirlo de alguna manera eh, eh, la circulación fetal, ¿cierto? Entonces, la respiración fetal la hace la placenta y por esa razón los pulmones en la vía intrauterina no funcionan. Eso es un concepto que nosotros tenemos que tener muy claro para poder entender esa gran diferencia que hay entre la vida intrauterina de la vida extrauterina y cómo gran parte de esa adaptación neonatal cardiovascular va a depender de esas estructuras anatómicas que solo existen en ese tránsito entre la vida intrauterina a la vida extrauterina. Entonces, tenemos que entender que existe esa circulación fetal, una circulación fetal donde la placenta asume esa respiración, digámoslo, en la vida intrauterina y que de alguna manera esa circulación se hace en paralelo. Para que exista esa circulación en paralelo, ¿cierto? Tiene que funciona en la vida intrauterina unos cortocircuitos. Hay 3 cortocircuitos que están en la vida fetal y que van a tener, de alguna manera se van a romper cuando vamos a pasar al nacimiento, ¿cierto? Que son desencadenantes de la transición. Cuando existe el nacimiento, pues se desencadena esa transición cardiovascular y eso pues nos va a producir unos cierres o unos cambios anatómicos que van a estar derivados o van a cambiarse a unas nuevas estructuras fisiológicas, ¿cierto? Y esa adaptación al nacimiento va a producir un alto riesgo de que cualquier cosa que pase en esos momentos va a haber o va a producir un alto riesgo de que pueda cambiar o desenlazar en un resultado no adecuado para un desarrollo normal, ¿cierto? Entonces, esta es de alguna manera uno de los primeros, digamos, una de las primeras grandes diferencias cuando yo me enfrento al tratamiento de un neonato con un paciente adulto o un paciente inclusive pediátrico. Porque uno, estamos hablando de un periodo transicional, ¿cierto? 2, estamos hablando de un periodo de formación. Entonces, eso cambia completamente como el panorama en el que yo enfrento la mirada de esa, digamos, de ese accionar y cómo el tiempo de tratamiento es tan importante, ¿cierto? Como los segundos, como el comprender eso que está pasando y que ese minuto que estoy viendo ahí, esos segundos que estoy viendo ahí van a ser completamente diferentes. El minuto que estoy viendo aquí al minuto o digamos el monitoreo que estoy viendo en este minuto con el monitoreo que estoy viendo dentro de 1 hora o dentro de 2 horas o dentro de 3 horas, ¿cierto? Eso es una cosa como uno de los primeros conceptos que yo tengo que entender a la hora de pensar en el monitoreo, ¿sí? Eso es como
uno de los primeros conceptos que quiero que tengamos muy presentes, cómo esos momentos específicos van a ser únicos y siempre van a ser, estamos hablando de transición, de uno, transición, dos, formación, y sobre todo la habilidad, o sea, cualquier cosa que interrumpa ese paso fisiológico va a cambiar el desenlace de eso que está pasando ahí. La circulación entonces fetal, ¿cierto? Como para hablar del primer punto, ese feto, la placenta, entonces es ese órgano de intercambio, los pulmones están completamente colapsados y aquí es otro de los conceptos completamente diferentes a lo que yo estoy habitualmente acostumbrado, que es el adulto, ¿cierto? Donde en el adulto las presiones pulmonares siempre van a estar más bajitas que las presiones sistémicas. En el niño, al nacimiento, generalmente las presiones pulmonares van a estar más altas, porque acuérdense, en el pulmón está sin estrenar, lleno de agua. Entonces, en ese tránsito al nacimiento, las presiones pulmonares son muy altas, porque el pulmón está sin estrenar, lleno de agua. Eso es una diferencia supremamente, digamos, compleja a cuando yo lo comparo con un adulto. Entonces, ese tránsito es fundamental. Entonces, la oxigenación placentaria, la sangre se oxigena en la placenta, los pulmones no participan en el intercambio gaseoso cuando el niño está en la vía intrauterina. La circulación se hace en paralelo, o sea que ambos ventrículos bombean a la vez hacia la circulación sistémica. Las resistencias están siendo invertidas, o sea, las resistencias sistémicas en la vía intrauterina son menores que las resistencias pulmonares. Y existen 3 cortocircuitos importantes en la vía intrauterina que desvían la sangre de los órganos no funcionales, que son el hígado y los pulmones, y eso hace una diferencia fundamental. Estos cortocircuitos, o conocidos como shunt, van a tener que cambiar cuando el paciente, el niño, salga a la vida extrauterina. ¿Cuáles son esos 3 cortocircuitos en la vía intrauterina? El conducto venoso, el foramen oval y el conducto arterioso. El conducto venoso en la vía intrauterina comunica la vena umbilical con la vena cava inferior y lleva la sangre oxigenada a la circulación general, evitando el hígado. El foramen oval comunica la aurícula derecha con la izquierda, desvía la sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo, al cerebro y hacia las coronarias. Y el conducto arterioso une la arteria pulmonar con la aorta y desvía la sangre lejos de los pulmones, porque los pulmones están colapsados, hacia la aorta descendente, y lo que pretende es, digamos, brincarse esa parte del corazón, esa parte de los pulmones, porque como los pulmones en la vía intrauterina están llenos de aire, de agua, entonces lo que hace es brincarse, digamos, de alguna manera ese pulmón para que no, porque no lo estamos utilizando. Acuérdense, la placenta es la que está oxigenando la sangre. Entonces, este sería más o menos cómo hace el trayecto la sangre en la vida fetal, ¿cierto? Va de la placenta, el ductus venoso, la aurícula derecha va a pasar utilizando el foramen oval, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta, la cabeza, los miembros inferiores, y en el ventrículo derecho la arteria pulmonar, el ductus arterioso, y por las arterias umbilicales va a regresar, ¿sí? Entonces, estos shunt son los que van a hacer que en la vida intrauterina la circulación sea en paralelo. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque cuando ocurre el nacimiento, ocurre esa primera respiración, el niño toma aire, hay una expansión pulmonar, el aire entra por primera vez por las fosas nasales, hay un cambio por la presión atmosférica, los pulmones empiezan a expandirse,
los alvéolos empiezan a abrirse, se eleva la presión arterial de oxígeno, entonces hay unos cambios fundamentales en las resistencias vasculares pulmonares, el pulmón empieza a vasodilatarse, o sea que las resistencias pulmonares tienen que empezar a bajar, se clampea el pulmón, se clampea, perdón, al clampear el cordón, empiezan a bajar las resistencias vasculares pulmonares y a subir las resistencias vasculares sistémicas del bebé. Cuando existen esos cambios en las resistencias vasculares sistémicas, se tienen que empezar a cerrar esos cortocircuitos que habían en el sistema del paciente, y la circulación, esto es fundamental, pasa de ser una circulación en paralelo, ¿cierto? Y empieza a ser una circulación en serie. Eso es probablemente uno de los procesos más complejos en todo este sistema circulatorio, separando entonces ese sistema pulmonar y ese sistema sistémico. O sea, hay una separación completa de esos dos sistemas que venían siendo paralelos, acuérdense, por los Chon que habían en esas digamos, en esas estructuras anatómicas que solo existían en la vida intrauterina y que ahora se deben transformar. Entonces, esa primera respiración produce una adaptación pulmonar, ¿sí? Abriendo los pulmones, produciendo una expansión alveolar que hace que haya una caída de las resistencias vasculares sistémicas pulmonares y desencadena entonces una transición cerrando el foramen oval, cerrando el conducto arterioso, aumentando el retorno venoso pulmonar y por lo tanto el pulmón se debe expandir, oxigenando ahora ya la sangre que debe empezar a pasar por los pulmones del bebé porque ya no existe la placenta. Ya la madre no está oxigenando la sangre, sino que el bebé tiene que empezar a hacer su propio trabajo y esa es entonces la adaptación que el bebé debe hacer. Se cierran entonces esos cortocircuitos. En las primeras horas entonces se cierra el foramen oval, hay un cierre funcional cuando la presión de la aurícula izquierda supera la de la derecha y ese cierre anatómico ya se hace luego en meses. Hay un cierre entre las 24 y las 72 horas del ductus arterioso, un cierre que es funcional con el aumento del oxígeno y con la disminución de las prostaglandinas, y se hace un cierre anatómico entre de la primera a la tercera semana. El ductus venoso se cierra entre el tercero y el séptimo día y se cierra definitivamente al cesar el flujo umbilical tras el clampaje del cordón umbilical, y los vasos umbilicales, pues tras clampar el cordón umbilical, las arterias y las venas umbilicales se obliteran progresivamente y dejan ya de fluir. Estas estructuras hacen, digamos, se convierten, se derivan, la estructura fetal, el foramen oval, se convierte en la fosa oval, el conducto arterioso o ductus en el ligamento arterioso, el conducto venoso o ductus se convierte en el ligamento venoso, la vena umbilical en el ligamento redondo del hígado, las arterias umbilicales en los ligamentos umbilicales mediales, ¿cierto? Y digamos que esas son transformaciones que se van dando en el tiempo. Entonces, la síntesis fisiológica, ¿cuál es? La circulación fetal se hace en paralelo, ¿cierto? Depende de la placenta,
que es el órgano de intercambio gaseoso, y los ventrículos trabajan en paralelo, las resistencias vasculares pulmonares son altas, la resistencia sistémica es baja, los cortocircuitos son abiertos y funcionales, y la sangre está parcialmente mezclada. Mientras en la vida neonatal, la circulación ya es en serie, los pulmones son el órgano que hace el intercambio gaseoso, los ventrículos están conectados en serie, las resistencias vasculares pulmonares son bajas y las resistencias sistémicas son altas, los cortocircuitos están cerrados, los ligamentos están ya hechos cerrados, digamos, por la parte de los ligamentos, y existen circuitos pulmonares, que es el circuito o la circulación menor, y está la circulación mayor o el circuito sistémico mayor, ¿cierto? Esas son como la diferencia grande, ya la transformación que se debe dar, y es lo que hace que haya, digamos que todo este tránsito es lo que se debe hacer en esa transición neonatal, y por eso es que les decía al principio que uno no puede comparar la fisiología del adulto con la fisiología neonatal, porque todo ese tránsito es completamente diferente. Existe inclusive la hemoglobina neonatal, es una hemoglobina diferente a la hemoglobina del adulto y tiene una, digamos, una afinidad que es diferente a la afinidad que tiene el adulto porque tiene una mezcla de sangre y tiene unos componentes diferentes. Entonces, este es de alguna manera un resumen como de que esa transición se hace diferente y que también dependerá del momento en el que nazca el niño, que esa transición se va a hacer, porque no es lo mismo un recién nacido que nazca con la edad, digamos, adecuada para la edad, o sea, un recién nacido que nazca entre la semana 38, 40, 42, que es el momento en el que deberían nacer los niños, a un recién nacido que tengamos que esté naciendo en la semana 28, 27, porque existen otras sustancias que van a hacer que este tránsito sea adecuado. Sustancias como, digamos, las hormonas, sustancias como el estado, digamos, en el que estén los alvéolos. Hay muchas características de maduración que van a hacer que estas resistencias o que esta adaptación al nacimiento sea mejor o sea peor, o que la captación, por ejemplo, del oxígeno se haga de una mejor manera o de una peor manera. Por esa razón es muy importante, ¿cierto? Y de alguna manera, ojalá siempre los niños nazcan en el momento que es. Sin embargo, es claro que digamos, en las unidades neonatales vamos a tener muchos niños que nacen mucho antes de tiempo. Y eso va a cambiar tanto las patologías que tengan los niños como el desarrollo o la posibilidad en la que estén. Entonces, por eso nosotros vamos a tener diferentes tipos de pacientes, ¿sí? Y parte digamos, de cómo vamos a evaluar ese nacimiento o qué esperamos de los niños o cómo vamos a tratar a los niños va a depender de cuál es el momento en el que estén, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica, las resistencias vasculares, no, o sea, no va a ser igual la producción de muchas de las sustancias dependiendo la semana en la que el niño esté, y no vamos a esperar que las resistencias sean iguales, aunque sea una sola semana de diferencia
de edad gestacional. Entonces, por eso también es muy importante conocer cuál es la edad gestacional en la que el niño está para poder hacer un cálculo adecuado para este paciente en especial. Entonces, siempre poder hacer una valoración específica para ese paciente va a calcular completamente la posibilidad de, o va a mejorar si uno puede poner el tratamiento específico para ese paciente y no tener que guiar de alguna manera los tratamientos como generalizados. Entonces, por eso también es bien importante poder tener tratamientos específicos para pacientes y no hacerlos generalizados. Entonces, ¿quiénes necesitan ayudas al nacimiento? A pesar de que esto sea, digamos, un momento tan lábil, la mayoría de los niños pues van a hacer este tránsito solo como con verlos nacer, ¿cierto? O sea, de alguna manera nosotros como raza, como especie, tenemos guardado como en nuestro ADN y en toda la información genética y los datos, por decirlo de alguna manera, para salir adelante. Sin embargo, el 10% de los niños que nacen en el mundo van a requerir alguna asistencia y el 1% pues van a necesitar que efectivamente necesitan reanimación o acompañamiento avanzado. En general, eso se relaciona con pacientes que van a estar prematuros, o sea, que van a nacer antes de la semana 38, 36, eso se relaciona porque tienen pulmones inmaduros, porque no tienen suficiente calidad o cantidad de surfactante, que es la sustancia que hace que el pulmón se mantenga abierto o que pueda abrirse y cerrarse con la suficiente capacidad, digamos, o calidad. Pacientes o niños que nacen con bajo peso, ¿sí? Que no lograron hacer un desarrollo adecuado según su edad gestacional, por alguna restricción en el crecimiento intrauterino. Niños que nacieron de madres que tenían alguna patología, como diabetes, infecciones o que tomaban algún fármaco, asfixia perinatal, o sea, pacientes, niños que tuvieron falta de oxígeno al nacimiento o hicieron patologías como asfixia perinatal, o bradicardia, partos que se complicaron, cesáreas urgentes, prolapsos de cordón, o estos pacientes también son muy importantes en la parte del monitoreo o que van a requerir, que son los pacientes que tienen malformaciones congénitas, como son las cardiopatías congénitas y las hernias diafragmáticas. Y acá me voy a detener un poco porque las cardiopatías congénitas son una de las razones por las que muchos de los niños van a requerir monitoreo hemodinámico. Muchos de los niños, como yo les decía, en la vía intrauterina, el corazón realmente, aunque el latido cardíaco aparece rápidamente, la verdad es que la placenta suple muchas de las características como de perfusión sanguínea en la vía intrauterina. La mayoría de las acciones de perfusión son suplidas por la placenta y solo después del nacimiento es que efectivamente ese corazón pues asume de alguna manera esa responsabilidad de perfundir el corazón, de perfundir el cuerpo de ese niño. Entonces, muchas de las patologías no se alcanzan a diagnosticar, inclusive hasta después
después del nacimiento. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros que tenemos responsabilidades o que tenemos, nos desarrollamos, digamos, hacemos nuestras labores en países en vía de desarrollo, no todos nuestros niños nacen con el tamizaje para patologías, cardiopatías congénitas adecuadas. Entonces, muchos pacientes no alcanzan a tener diagnósticos de cardiopatías congénitas y parte, digamos, de este tipo de monitoreo hemodinámico podría apoyar en los diagnósticos tempranos de tipos de cardiopatías congénitas que sobre todo se pueden pues podrían ser diagnosticadas en los primeros días de vida por que digamos que su diagnóstico se hace en esa primera semana de vida y no en todas partes, pues uno puede tener acceso a ecocardiografías o a este tipo, digamos, de recursos que sí puede haber en otro tipo de pacientes, de ambientes. Entonces, para resumir, como esa parte de la fisiología cardiovascular o de ese tránsito cardiovascular que hacen los neonatos y por qué son tan especiales estos pacientes cuando yo los comparo con los pacientes adultos o inclusive con los pediátricos. Uno, ese tránsito de hacer, digamos, pasar de una circulación en paralelo a una circulación en serie, ¿cierto? Esa transición convierte la circulación fetal de paralelo a serie. Ese tránsito es muy sui generis, muy específico, y poder hacer un monitoreo específico para estos pacientes que ya sabemos que hay una población muy puntual de ser pacientes que tienen mayor riesgo, hace que tengamos que entender qué es lo que está pasando y cuáles serían esos pacientes a los que le tendríamos que hacer seguimiento. El disparador de esa, digamos, de esa transición sería esa primera respiración, el clampaje del cordón y entender cómo esas resistencias vasculares pulmonares deben subir, esas resistencias vasculares sistémicas deben aumentar y efectivamente el oxígeno en la sangre debería aumentar porque la vida intrauterina es una vida básicamente hipoxémica y ellos deben pasar a una vida que ya sea más hiperoxémica para poder terminar como la formación de esos órganos. Se cierran esos cortocircuitos, el foramen oval, el ductus arterioso, el ductus venoso se deben cerrar y convertirse luego pues en unos ligamentos. Hay adaptación al riesgo, ¿cierto? Los niños deben transcurrir esa parte de la adaptación y sobre todo debemos entender que debemos poder tener herramientas que nos permitan una anticipación clínica para reconocer los factores de riesgo y permitirnos prepararnos a lo que es una reanimación neonatal o cómo poder atender mejor a estos pacientes. Y pues de ahí o para esa razón es que se desarrollan herramientas, pues como nuestra herramienta, ¿cierto? Como el monitoreo y sobre todo, pues cómo o de dónde surge, pues este paradigma que es el monitoreo hemodinámico neonatal y cómo integrar de alguna manera estas herramientas a la posibilidad de acompañar estos momentos tan diversos en esta con herramientas como tan específicas y que se necesitan pues sean realmente de alta precisión y muy versátiles. Y una cosa que también nos tiene que quedar muy, muy clara es que así como en los adultos el acompañamiento o la mayor causa de mortalidad es la parte cardiovascular, en el neonato la principal causa de muerte tiene que ver con la parte respiratoria, ¿cierto? Con esa adaptación
de ese pulmón al nuevo funcionamiento, porque finalmente el 99% o digamos que de alguna manera todos los otros órganos en la vía intrauterina estaban funcionando, mientras que en la vía extrauterina el único órgano que se estrena es el pulmón. Entonces, este paradigma de monitoreo, o sea, el monitoreo que vamos a, o lo que vamos a hacer de monitoreo, lo que debe ayudarnos a hacer es a acompañar a ver cómo funciona esa parte respiratoria y cómo podemos poner a evaluar cómo funciona esa parte respiratoria, porque la mayoría de esos niños, o sea, ese 1% de la población que nace, en general que se puede morir, va a morirse o va a tener grandes secuelas, en general relacionado con esa parte respiratoria. Entonces ahí pasamos a lo que ya tiene que ver con la parte del monitoreo. Y entonces el desafío, digamos, de cómo ver esa parte de la circulación transicional, el problema entonces es la inestabilidad hemodinámica que cambia minuto a minuto en esos recién nacidos. ¿Qué tenemos en la actualidad? El estándar actual, pues lo que se ha tenido es la ecocardiografía. Y la ecocardiografía pues proporciona datos estructurales excelentes. Sin embargo, tiene un problema muy grande y es que es intermitente, altamente dependiente del operador, ¿cierto? Y es una barrera, digamos que es una barrera fisiológica para los neonatos cuando son demasiado pequeños y para pues no es tan fácil de ver y nos produce de alguna manera algunos puntos negros como a la hora de la visibilidad, de lo que es poder tener un seguimiento hemodinámico. Otra de las opciones que se ha tenido para poder ver cómo es ese tránsito, pues ha sido si uno tiene una línea arterial, pero realmente invadir a los neonatos no es lo que clínicamente se vea con una mejor, no tiene muy buena acogida en el área clínica, porque invadir a los neonatos técnicamente es complejo, los neonatos son muy inmaduros, digamos, en su parte de las defensas y en el área clínica no es muy bien visto ponerle, por ejemplo, líneas arteriales, ¿cierto? Y por esa razón no es muy común realmente que uno vea en la parte clínica el seguimiento con líneas arteriales y bueno, y además la presión arterial pues también tiene ya pues lo hemos mencionado muchas veces, digamos una restricción importante a la hora de ser predictor para lo que es como muy específico en la parte del tránsito del gasto cardíaco, entonces por eso pues se han buscado otras opciones, ¿cierto? En el enfoque de tener mejor monitoreo hemodinámico para este tipo de pacientes y entonces han surgido opciones, la revisión clínica y digamos de la bibliografía, esto es lo que uno podría encontrar. Entonces, en la ecocardiografía es muy utilizada, sin embargo, su mayor problema es que es intermitente. Además, es muy dependiente del operador. Eso quiere decir que si el ecocardiografista no sabe mucho de neonatos, que además también ahorita hablamos un poquito lo que hablan algunos estudios, porque hay desviaciones importantes cuando el operador no es muy experto. Eso quiere decir que el operador se vuelve experto más o menos cuando lleva unos 2 años haciendo ecocardiografía y sobre todo cuando es la ecocardiografía es de pacientes muy pequeños. Y pues esa es también una restricción importante. Lo que es muy bueno en la ecocardiografía para este tipo de pacientes es que es anatómica, funcional y estructural, y digamos que con la ecocardiografía entonces uno claramente
puede ver si el ductus se cerró, si no se cerró, y bueno, ese es el enfoque que de alguna manera es claro cuando uno ve para el monitoreo de ese tipo de pacientes. Entonces, aquí la cardiometría eléctrica tiene, digamos que en continuidad, un punto muy importante, ¿cierto? Porque nos da monitoreo continuo, latido a latido, no es dependiente del operador y eso es un punto muy, muy bueno. Y además aquí aparece lo que efectivamente, digamos que en la revisión bibliográfica cada vez tiene más apoyo para este tipo de pacientes y es que nos da tendencias de flujo, de fluidos y además acá también aparece esta, digamos que ahora que también lo voy a mostrar con los estudios, y es que aparece esta variable que es muy específica para los neonatos y es probablemente uno de los puntos con mayor peso y es el TFC, que es que podemos medir los flujos pulmonares y que como vimos ahora nos va a hablar, cuando hablamos de la parte de las variables fisiológicas, ¿se acuerdan que el pulmón está lleno de agua en la vida intrauterina? Entonces el TFC nos habla de ese fluido pulmonar y esta variable pues nos permite saber si ese fluido efectivamente está saliendo adecuadamente o no. Y como nos habla de una tendencia, entonces nos puede expresar cómo está saliendo este fluido y eso da un punto muy importante para este tipo de pacientes. Es probablemente un peso muy grande para los pacientes neonatales y de alguna manera es algo de peso para poder evaluar. Y aquí también en los neonatos y lo encontramos el NIRS. El NIRS es un otro tipo de monitoreo que nos mide perfusión y se los traje porque uno va a encontrar muchos de los niños con este tipo de monitoreo, que además lo van a encontrar puesto en la cabecita. Es un método que mide básicamente perfusión, pero él no les va a hablar, él va a hablar específicamente de perfusión, no les va a hablar de gasto cardíaco, es un monitor que en general va a complementar la parte de monitoreo que no se comporta como, digamos, como un competidor, sino más como un complemento. Y pues que muchos de los estudios se encuentran así en neonatos, es una parte como complementaria, por eso creo que es importante como conocerlo. Este es un libro que es importante que lo conozcamos porque es un libro de referencia en la parte neonatal de cardiología y hemodinamia, y este libro menciona la cardiometría eléctrica como el único libro, realmente dice que que la cardiometría eléctrica es el único método no invasivo que hace monitoreo hemodinámico continuo y que es muy fácil de aplicar y pues lo reconoce como el único método no invasivo, digamos, para utilizar en los neonatos. Entonces, la cardiometría eléctrica es una solución tecnológica que funciona pues utilizando digamos que este método nos permite no solo medir gasto cardíaco, pero también nos permite medir las resistencias vasculares sistémicas que ya les expliqué desde la parte fisiológica porque es importante. Sin embargo, además de medir el gasto cardíaco, nos da el contenido de fluido torácico que desde lo fisiológico ya les he mencionado, creo que es como fundamental este valor para la parte de neonatos porque la mayoría de los cambios neonatales van a tener que ver con esta parte pulmonar y estos tres pilares
cuando nosotros podamos tener de alguna manera estos valores, pues vamos a poder hacer tomar unas decisiones muy específicas, ¿cierto? Entonces, obtener el panorama completo, ¿cierto? En pediatría, digamos, en neonatos específicamente, no solo tener valores como el gasto cardíaco, ¿cierto? Valores de precarga, de contractilidad, es fundamental. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener pendiente en neonatos y es que la contractilidad comparada contra, por ejemplo, pediatría y adultos, en pacientes neonatales la contractilidad es mucho más baja porque el miocardio neonatal tiene más agua, o sea, el músculo miocárdico es más débil, por eso el paciente neonatal tiene el corazón casi que centrado o inclusive un poquito más a la derecha porque todavía el músculo cardíaco está muy débil y por eso también es importante entender que el gasto cardíaco del paciente neonatal depende mucho más que el del paciente adulto de la frecuencia cardíaca, no tanto, digamos, de esa parte como de bomba, ¿cierto? El paciente neonatal tiene una frecuencia cardíaca muy alta y parte de eso es porque esa contractilidad del paciente neonatal no es tan alta porque, digamos que no tiene un corazón tan fuerte. Eso es una diferencia muy grande contra los otros grupos de edad. El paciente neonatal tiene una frecuencia cardíaca mucho más alta porque esa contractilidad no es tan grande y eso es una diferencia muy grande contra los otros pacientes. Entonces vamos a tener ahí un valor que siempre también tenemos que tener, digamos, muy presente cuando uno hace la interpretación de este tipo de pacientes. Al inicio las resistencias van a cambiar, siempre las resistencias sistémicas de los pacientes, mientras el niño sea, digamos, más pequeño, las resistencias vasculares sistémicas van a ser más bajitas porque él está en ese tránsito. Recuerden, yo les mostraba la imagen inicial. Cuando el niño nace, si es a menor edad gestacional, las resistencias vasculares sistémicas van a ser menores porque él todavía no ha sido capaz de hacer todavía no tiene la suficiencia para hacer ese tránsito. Él tiene que superar las resistencias pulmonares y esa es una de las dificultades o de los cambios que tiene que hacer para poder hacer toda esa transición y ya les voy a mostrar uno de los estudios que habla efectivamente de esa parte. Entonces, hay unas diferencias anatómicas, fisiológicas y de adaptación que son bien importantes y es muy importante reconocer como que existen todas esas diferencias en ese panorama. Entonces, el panel de control, digamos, paramétrico que nos da nuestra tecnología ICON, ¿cierto? Que nos permite no solo tener el valor del gasto cardíaco, pero también nos permite tener las resistencias vasculares sistémicas, pero sobre todo, digamos que en el área neonatal nos da este valor, que es el contenido de fluido torácico que complementa estas otras dos variables hemodinámicas para poder entender cómo está haciendo todo ese tránsito, hace que sea una tecnología que efectivamente acompañe el monitoreo de este paciente y llene, como dice, como les decía, como esos puntos negros que no podemos hacer con la ecocardiografía, que digamos que es la herramienta que han podido tener a pie de cama los neonatólogos, ¿cierto? Porque no, en este grupo de pacientes nosotros no competimos con otro tipo de herramientas o no hay otras herramientas que hayan acompañado a este tipo de pacientes porque
es un grupo que ha estado, digamos, menos privilegiado en cuanto a opciones de monitoreo hemodinámico. Entonces, con ICON uno puede, pues con ICON, con la tecnología que podemos de cardiometría eléctrica, uno puede tener mejores opciones para poder tener un panel completo, digamos, en todo lo que tiene que ver con la parte de monitoreo hemodinámico. Llena entonces como ese vacío de datos nos permite establecer esa validación de la evolución de los datos, y yo acá voy a hacer énfasis en algo que les he empezado a hablar y que les voy a repetir y se los voy a llevar hasta las conclusiones, y es lo que tiene que ver con las tendencias, ¿cierto? O sea, saber cómo están cambiando esas resistencias vasculares sistémicas, por ejemplo, es una de las cosas que se convierte en una herramienta fundamental en los pacientes neonatales. Saber cómo esas resistencias vasculares sistémicas van aumentando en el tiempo, por ejemplo. Acuérdese, las resistencias vasculares sistémicas al nacimiento son bajas, deben ir aumentando. Esa es una de los objetivos que uno se debe poner como cuando empieza a observar cuál está haciendo la transición de ese neonato. Entonces, está claramente en este estudio de Biciclier, que es del 2024, ese es uno de los objetivos de tener monitorizado al paciente minuto a minuto, latido a latido. Observar que las resistencias vasculares sistémicas van en aumento y que el flujo pulmonar empieza a descender. Eso es lo que yo debo esperar de mi recién nacido. Y que si eso no es así, entonces tengo que hacer acciones para que suceda. O cómo esas acciones que estoy haciendo, si yo lo estoy ventilando, si le estoy poniendo surfactante, que eso que estoy haciendo le ayude, o si le estoy poniendo óxido nítrico, ¿sí? Las acciones que el clínico está haciendo estén yendo hacia ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que las resistencias vasculares sistémicas suban y que las resistencias pulmonares bajen. Entonces, esa es una de las cosas que me debe ayudar a mí el monitoreo hemodinámico. Entonces, es una que las resistencias vasculares sistémicas aumenten. Otra de las cosas fundamentales que yo puedo ver con el monitoreo es lo que tiene que ver con el gasto cardíaco. ¿Cómo se va a manejar el gasto cardíaco? ¿Qué es lo que yo espero del gasto cardíaco en el neonato? El aumento del gasto cardíaco durante ese periodo transicional debe ir aumentando, ¿cierto? O sea, él debe ir en aumento si la transición se hace adecuadamente. Si esto no sucede, algo pasó con la transición. El ductus no se cerró, hubo una hipoxia, hubo un sangrado. Hay una cosa importante, por ejemplo, y es que los niños tienen un riesgo importante de sangrado a nivel neurológico, porque su inmadurez neurológica, ellos tienen en el cerebro hay se llama la matriz germinal, es una parte específica del cerebro que no tenemos los adultos, solo lo tienen los recién nacidos. Si hay posiciones o cosas inadecuadas, el niño puede sangrar en el cerebro. Si existen esos sangrados, el gasto cardíaco, por ejemplo, cae. Entonces, si esto cae, puede ser que hay un sangrado. Entonces, si yo no veo que esa curva de gasto cardíaco se comporte de esta manera esperada, entonces tengo que hacer una correlación clínica y buscar por qué no se ha comportado como es. Entonces, por eso es muy importante, y vuelvo, la tendencia del gasto cardíaco se debe comportar de esta manera si el niño es un prematuro normal, pues si es un niño, si es un prematuro extremo se comporta de esta manera, si es muy extremo se comporta de esta manera. Entonces, por eso, otra vez, la tendencia es más importante que tener un solo dato. Si yo tengo una ecocardiografía, solo tengo un dato, pero si yo tengo una cardiometría eléctrica, tengo una tendencia. Por eso es muy importante tener, o por eso, digamos que la cardiometría eléctrica nos da un mayor
una mayor posibilidad para poder evaluar, porque nos da tendencia. Lo que es la ecocardio no nos da tendencias y por eso pues esa es un punto a valorar. Ahora hablamos sobre el TFC. El TFC es, ¿cierto? La cuantificación del agua torácica, un indicador continuo de la congestión pulmonar, del edema o de la hipervolemia. Y el TFC es un valor que nos evalúa todo el contenido del agua torácica en general. El TFC debe descender con los días. En este estudio, pues hay varios que hablan sobre el TFC, pero básicamente lo que se espera es que haya una correlación. Estos estudios han mostrado que hay una correlación fuerte positiva entre el TFC y el descenso, digamos, de esa agua intrapulmonar en esos primeros días de vida. Entonces, lo relacionaron contra ecocardiografía y TFC y pues dieron mayor. Este estudio mostró que es mejor utilizar cardiometría eléctrica para comparar si se mejoró, si hay, digamos, un descenso de esa agua extrapulmonar. Entonces, estos estudios mostraron que el utilizar cardiometría eléctrica es bueno para valorar, digamos, esa correlación o esa acomodación del niño en la vida extrauterina. Y también utilizaron el TFC para mirar la acomodación en otra de las patologías que hay, sobre todo en los niños prematuros, que es el cierre de ese ductus arterioso, y también mostraron que el TFC era un buen predictor para saber si ese ductus se cerró, ¿cierto? Entonces, el TFC se comporta muy bien como para poder hablar sobre eso. Este es uno también que nos habla sobre lo de las resistencias vasculares sistémicas, la titulación de los fluidos para la comparación. Y aquí otra vez, de alguna manera, el TFC muestra cómo se relaciona los líquidos, digamos, la salida de esos líquidos que les explicaba en la parte de la fisiología, cómo los líquidos salieron del pulmón, ¿cierto? Este es el primer día y este es el tercer día, medidos por TFC, lo que indica que la cardiometría eléctrica nos sirve muy bien para poder verificar que el niño se acomodó o no a la vida extrauterina. ¿Y esto cómo sirve en la vida clínica? Esto nos ayuda a titular la ventilación mecánica, porque una de las cosas que se hace con los bebés prematuros es que se les pone presión positiva con el ventilador mecánico. Entonces, esto nos ayuda a tomar decisiones sobre si le quitamos o no le quitamos al niño el ventilador mecánico. Y esta es otra de un estudio muy interesante que se hizo sobre cómo utilizar la cardiometría eléctrica para mirar, digamos, el riesgo de reperfusión en los niños cuando en la utilización de algunas medidas, digamos, en los niños prematuros, extremos y muy prematuros, y cómo se hacía pues la medición de gasto cardíaco para este tipo de pacientes, sobre todo porque si uno lo reperfunde muy rápido, estos niños pueden hacer sangrados a nivel y hacer hemorragias. Entonces, pues si uno puede hacer un monitoreo constante, la posibilidad de que no existan esas complicaciones se vuelve muy interesante. Entonces, ¿qué plantean estos estudios en los que se participa con cardiometría eléctrica y que los vuelve, digamos, ha mostrado que la cardiometría eléctrica funciona muy bien para estos pacientes, más que utilizar, por ejemplo, presión arterial media o métodos tradicionales, que utilizar cardiometría eléctrica ayuda a que se disminuya el riesgo, ¿cierto? Que se vuelva una herramienta fundamental como en esas decisiones multimodales y es definitivamente nos pueda servir como una herramienta de ahora, pero sobre todo
y que yo creo que es muy importante, que nos pone como en la mesa, que hay mucho por hacer en el área neonatal. Hay mucho por hacer en estos pacientes, que son el presente, pero también el futuro de, digamos, de lo que hay en medicina. Este estudio es un estudio que está muy recién salido, salió a principios de este año, donde utilizaron varios métodos de monitoreo en neonatos, eh, y lo hacen para hacer pronóstico de una de las patologías más graves en neonatos, que es el sangrado neurológico, y pues sobre todo para evitar las fluctuaciones de la presión arterial, porque cuando la presión arterial cambia muy repentinamente, es cuando más sangrado hemorrágico hay. Entonces, lo que intentan es poder predecir en cuáles pacientes puede haber sangrado neurológico, y en ese participó la cardiometría eléctrica, y que digamos estemos presentes en este tipo de estudios es muy interesante, porque efectivamente habla de la presencia, ¿cierto? Y la posibilidad de seguir acompañando la decisión en pacientes tan complejos, porque sobre todo esto es para pacientes muy pequeños. Entonces, porque si hay sangrados en estas épocas de, digamos, en pacientes tan pequeños, pues las secuelas son muy graves. Entonces, habla positivamente de la tecnología, y pues yo creo que eso, nos conlleva a una responsabilidad muy grande de que funciona la tecnología, de que hay que seguir, trabajando, en la presencia, digamos, para este tipo de pacientes, y que, hay, muchas cosas que todavía tenemos que trabajar y aprender mucho más, sobre todo porque estos son pacientes, con muchas dudas, porque hacer estudios en pacientes tan pequeños también es complejo, pero que hay, muchas posibilidades por delante, ¿cierto? La tecnología ha sido con lo que generalmente, pues, y este es como una de las preguntas que siempre le hacen a uno sobre la validación con el estándar es la ecocardiografía, pero como les digo, también la ecocardiografía es dependiente del operador. Sin embargo, siempre, en este tipo de pacientes, hay en este tipo de pacientes, con ecocardiografía, el sesgo en general se ha visto sobre todo en pacientes muy pequeñitos en las primeras horas, y, hay un sesgo que es, muy pequeño, y sobre todo el sesgo significativo se ha visto en pacientes, en este estudio se vio para pacientes con dobutamina, pero es un sesgo que se considera, digamos, aceptable, ¿cierto? Y hace que la tecnología se considere, siempre, pues, utilizable, y que no, y está equiparable, pues, con lo que se considera el gold estándar. ¿Cuáles son entonces los mensajes para llevar a casa? Que las tendencias siempre serán mejores que los valores absolutos, y que, la detección continua de los cambios relativos al pie de cuna, son fundamentales, ¿cierto? Sin embargo, la ecocardiografía se seguirá haciendo para hacer mediciones anatómicas de los pacientes y tener valores, anatómicos y de diagnóstico. Que la gestión hídrica con precisión es una herramienta fundamental, ¿cierto? Que la cardiometría eléctrica nos permite, ese manejo continuo de diuréticos, soporte respiratorio y restricción de fluidos en tiempo real, y que la transición hacia un nuevo modelo de cuidado es fundamental, porque esto nos permite darle a cada paciente lo que el paciente requiere, y no pues lo que se utiliza como protocolos porque antes se hacía así y porque era lo que le tocaba al paciente, porque sí, cierto, sino que tener, este tipo de monitoreo pues permite darle al paciente lo que el paciente requiere. Escucho las preguntas, las dudas, las opiniones. Voy a dejar de compartir acá. Giancarlos tiene una pregunta y la escribió en el chat. Ok.
¿Cuál sería alguna contraindicación del uso de la tecnología del Icon Core o de la Ok, cardiometría? no hay, en neonatos no hay una contraindicación específica, hay ruidos que pueden hacer que no haya una medición muy clara, como por ejemplo los ventiladores de alta frecuencia, sobre todo los que se usaban hace más tiempo, que son los de pistón, porque hacen ruido eléctrico. Sin embargo, existen algunas desviaciones mayores, por ejemplo, en pacientes que tienen shunts muy complejos, por ejemplo, las primeras 4 horas de vida puede haber una desviación mayor en el gasto cardíaco. Pero por eso se dice que es importante más la tendencia que un valor absoluto. Eso es importante como tenerlo en cuenta si uno lo compara contra el gasto cardíaco. Por ejemplo, si tú haces una ecocardiografía y haces cardiometría, en esas primeras 4 horas puede haber una desviación mayor entre gasto por eco que cardiometría eléctrica. Natalia, Tania Mercedes tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, un saludo a todos desde República Dominicana. Natalia, mi pregunta va en relación a la dobutamina y al sesgo, porque recientemente estamos con el monitor, o sea, estamos relacionándonos recientemente con esta tecnología y tuvimos un casito de un paciente que precisamente estuvo con dobutamina. Entonces, los datos como que no se me correlacionaban. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué tiempo después de suspender la dobutamina yo puedo tener una sobreestimación? O sea, puede haber un sesgo relacionado. ¿Hasta cuánto tiempo después de suspendida la dobutamina? Doctora, en ese caso ahí lo mismo que dicen los estudios es que lo que más se recomienda es que usted tenga en cuenta, no es que usted suspenda la dobuta o en el tiempo. El sesgo es como el punto 4 según los estudios. Lo que a usted le recomiendan es que siga la tendencia, o sea, como usted generalmente en la UCI tiene su ecocardio de base, ¿cierto? Haga Sí. como desde su tendencia, cuál ha sido como la desviación que tiene. Y sobre todo porque es para el gasto cardíaco donde se ve como la desviación. Los otros valores, que es el TFC, el volumen sistólico, esos valores no tienen desviación. El valor que tiene desviación es el gasto. Es en el Sí. valor que tiene desviación. En los otros no tiene desviación. Entonces, lo que se recomienda es que usted haga como su línea de base y de ahí haga, digamos, parta. Y por eso bueno, yo no, los estudios como lo que recomiendan es que tenga más en cuenta la tendencia que un valor absoluto, pero no es que usted ni suspenda la dobuta, ni es que tenga un tiempo como que de ahí en adelante va a dejar de tener desviación, no. Es más que use la tendencia. De acuerdo, sí se entiende bastante bien, gracias. Con gusto, doctora. Giancarlos tiene una duda. Hola, ¿qué tal? Giancarlos Morillo de Chile. Hola Natalia, hola a todos. Hola, Giancarlo. Mira, básicamente una pregunta. Tú sabes que la medición de la cardiometría se ve afectada directamente con lo que es la frecuencia cardíaca. En este caso, la alta sensibilidad en los neonatos, lo único que te pregunto es, porque vamos a ponerlo en práctica, pero quería saber si un paciente se ve agitado por llanto, por movimiento. Sabemos que en los pacientes neonatos esa frecuencia aumenta muy considerable. Evidentemente podemos ver la afectación en la señal o no necesariamente, igual el gasto cardíaco se modifica de acuerdo a la misma frecuencia. Esa es mi duda. No, la frecuencia, pues es que él es capaz de medir sin problema hasta 300. Inclusive, él no tiene, pues no hay mucha dificultad
con que el niño llore o no va a pasar, pues ahí no hay dificultad. Pues si en la práctica yo lo he visto, no tiene uno problema con que el niño esté llorando o no, realmente eso no afecta la medición de los pacientes. Incluso hay más problemas, o sea, hay más problemas sobre todo cuando hay bradicardias, por ejemplo, cuando ya está uno más cerquita de 40, pero realmente en el llanto de los bebés no hay ningún problema. Giancarlos dice gracias. Ok. José tiene una duda. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola, José. Bueno, mi pregunta, creo que ya te la he hecho en otras oportunidades, pero continúo con la duda o cómo poder mantener esos valores, porque en cuanto, cuando yo tengo el niño monitorizado, el neonato monitorizado, en oportunidades, los valores se pierden mucho como la señal. Entonces, he estado tratando de leer todo lo que me han dado, las informaciones, y continúa esos valores, no se mantienen. Entonces, en este caso, las doctoras en las unidades, pues, no pueden tener objetivamente o continuamente un valor que puedan tomar una decisión clínica. Entonces, eso obviamente afecta en el proceso de, de implementación, en este caso en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué me pudiera estar pasando o qué me recomienda para yo poder mejorar esa parte y que obviamente las doctoras tengan poder tomar decisiones con los datos continuamente? José, sí, una cosa fundamental es la adhesión o sea, siempre es muy importante cómo queda adherido o sea, que el sensor, uno es que el sensor quede muy bien puesto, o sea, eso es, de alguna manera es gran parte del éxito de la terapia. Entonces, que no quede en sitios donde haya, primero que esté muy limpio el sitio, o sea, que antes de poner el dispositivo, yo limpie la piel. Eso es muy importante, que limpie la piel y retire el exceso de lo que sea, de sudor, de cualquier cosa que tenga. Y si, por ejemplo, en los neonatos, eso también es fundamental que yo retire. Depende de la edad del neonato, hay neonatos que tienen o lanugo o, ¿cierto?, que están muy peluditos, o entonces que no haya nada que esté evitando que se pueda adherir el sensor. Entonces, si por ejemplo yo uso muchos en las unidades neonatales, en muchas usamos cualquier protector de piel o cualquier spray de los que se utilizan para protección de piel o para mejorar la adhesión de los sensores. Entonces, si utilizo cualquiera de esos, primero lo esparzo, dejo que se seque los 3 segundos, estoy segura que está seco y pongo el sensor. Eso también es importante. Nunca que los sensores queden juntos, siempre que estén despegados, o sea, que esté el uno lejos del otro, porque o de cualquier otro sensor, porque por ejemplo si está puesto pegado de los sensores de EKG o de cualquier otro sensor o del sensor de la servocuna o de la incubadora, cualquier cosa que me produzca ruido eléctrico me va a hacer que tenga interferencia. Entonces tengo que estar muy seguro que ninguna cosa me va a producir ruido eléctrico. Otra cosa es el ruido eléctrico normal, digamos, que no esté, que mi equipo esté bien conectado y que no haya ruido eléctrico en la unidad, lo que hemos hablado de pronto en otros espacios de la conexión normal del ICON, ¿cierto? Que mirar que no esté, entonces verificar que el ruido, que la unidad tenga buen filtro, y para eso entonces llevo siempre el equipo cargado y inicialmente lo empiezo a hacer sin conectarlo de la pared, o sea, solo con la batería del equipo para mirar que no sea el ruido de la unidad.
Entonces tengo que hacer como todo el checklist para mirar dónde hay. Puede que sea, porque normalmente verificar que no haya ruido el externo, porque cuando empieza a medir, normalmente, si todo eso yo ya lo verifiqué, él se estabiliza y la señal es normal. Normalmente no, o sea, es muy extraño que él brinque, algo pasa. Y hay una cosa muy importante también es en la parte de la programación del equipo, porque eso también nos ha pasado con otros países, es verificar el ciclado del equipo en cuanto está. Porque a veces lo tenemos ciclado por cada latido, por ejemplo, entonces el valor cambia. Entonces siempre pongámoslo ciclando por ahí cada minuto, cada 3. Porque a veces hemos visto es que lo tienen ciclando cada latido, entonces el valor cambia con cada latido y eso también hace que la señal sea muy inestable. Entonces ponerlo en configuración que esté ciclando por ahí cada minuto o cada 3 minutos para que no les cicle y les cambie tanto. Entonces es importante que eso también lo verifiquemos. No sé, José, si ahí te queda la pregunta. Y aquí nos está preguntando Francisco. Gracias, ¿Una gracias. consulta específica? De INO y su opinión del ¿Óxido valor que nítrico? ¿O a qué se refiere en el hino? Francisco, Perdón, es sobre terapia de óxido nítrico. ¿Y Ok. cuál es tu opinión, digamos, a la hora de usar Icon con terapia de óxido nítrico? Y si el Icon es solamente un indicador primario y luego tengo que usar algo más para verificar, o yo tomo decisiones clínicas con el Icon. No, usted, doctor, puede tomar decisiones clínicas con el ICON sin problema. Es un monitor lo que está claro es que para diagnósticos estructurales cardíacos, pues usted tendrá que hacer su ecocardiografía normalmente. Pero para decisiones de titulación de medicamentos, de vasoactivos, de líquidos, el ICON le da toda la tranquilidad para hacerlo con toda la tranquilidad. Es un monitor de cabecera 100% confiable. Y en el óxido nítrico, pues el óxido nítrico se utiliza como vasodilatador y bueno, como inmunotador básicamente. Es en neonatología, pues es algo que se utiliza ampliamente. O por lo menos en Colombia, que es donde yo más me muevo, pues en las unidades neonatales de acá, se utiliza, en neonatales y pediátricas se utiliza con mucha frecuencia. No, la pregunta era la interacción de Icon con Ino, digamos, como tal. Sí, sí, sin problema, doctor, claro. Sin problema se puede utilizar. pues si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo, sobre todo a Natalia, que nos dio esta presentación, que muy agradecida, y a todos ustedes por participar. José, ¿tenías otra pregunta o esta es la levantada de mano de ahorita? Sí, no, esa es la levantada de mano de ahorita, tranquila, gracias. Perfecto.